from the valley of the Jolly. Ho, ho, ho. Green Giant, good things from the garden. Garden in the valley. Hola, 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 queridos amigos. Comienza un nuevo episodio, un nuevo programa de Conservas Guillén. Vamos a por la segunda entrega de este maravilloso formato de radio enlatada. Para aquellos que os incorporáis hoy y que no sabéis qué es esto de Conservas Guillén, os cuento. Es un podcast de radio enlatada, por eso hablamos y jugamos con los conceptos de las conservas, un espacio gourmet donde hablamos de tecnología, de ciberseguridad y de innovación, pero siempre en un lenguaje entendible y desenfadado. Conversaciones aproximadamente de 30 minutos donde los protagonistas son nuestros invitados, son nuestros enlatados. Esto es Conservas Guillén by Trend Micro. Hoy estamos en la sede corporativa de Bupa Sanitas en Madrid con Iván Sánchez, su Global CISO. Abrimos una nueva lata para hablar de ciberseguridad y de la importancia de incorporarla en la alta dirección y en el board de la compañía. Soy Raúl Guillén y sin más dilación, comenzamos. Estás escuchando Conservas Guillén. Taste the difference yourself. Try Green Giant brand kitchen sliced beans. And if you prefer, you can get the Bueno, qué alegría tener además a un magnífico amigo en el segundo programa de Conservas Guillén. Además, recuerdo, ya os lo presento, recuerdo que tuvimos una reunión a finales del 23 donde estuvimos hablando ahí alrededor de unas buenas viandas, ¿no? Y bueno, pasamos un rato muy agradable, ¿no? Y bueno, os voy a presentar primero. Hoy tenemos a mi querido amigo Iván Sánchez. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Pues muy bien, con muchas ganas de... tenerme, Qué honor en este segundo episodio de Conservas Guillén. Sí, la verdad que, bueno, estuvimos el primer episodio a Esther Mateo, que por favor tirar de hemeroteca y escuchar el programa. Y bueno, al final, para quien no conozca a Iván es Global CISO de Bupa Sanitas, conocida en España con nombre comercial Sanitas, pues una de las multinacionales de sanidad y del sector salud más grandes y más importante del mundo. No sé el ratio y el ranking, pero sin duda alguna allá arriba, ¿no? Con lo cual, bueno, muchas gracias por prestarte a estas locuras, ¿no? Que se me ocurren y que además yo creo que es muy interesante y muy necesario para seguir subiendo el nivel de concienciación de lo que es la ciberseguridad, pero además en la mesa de los mayores, ¿no? Exacto. Tenemos que hablar un lenguaje que el board, que los comités de dirección entiendan. Me consta que tú lo haces así, que además, corrígeme, que tienes línea de reporte directa al CEO de la compañía. Correcto, al CEO, al consejo, al comité de riesgos. La verdad que hay muchísimo apetito por oír más de lo que hacemos y, bueno, por entendernos, ¿no? Pero claro, la presión nos vuelve para hacernos entender, como tú bien decías. Sin duda. Pero es cierto que, y yo esto es un leitmotiv que me estoy encontrando en todas las conversaciones que estoy teniendo con directivos, ¿no? Hace unas semanas coincidí con el presidente de Rivera Salud, ¿no? Y hablábamos de que es importante que la ciberseguridad y los riesgos asociados a la ciberseguridad estén representados en la toma de decisión de negocio y de la compañía. Porque al final creo que es un riesgo que impacta de forma directa a negocio y quizás uno de los más altos cuando hacemos un análisis de riesgos que pueden afectar a la productividad y a la eficiencia, incluso a los resultados de una compañía, ¿no? Sí, totalmente. O sea, al final, yo siempre pienso, ¿no? Si el director financiero, ¿no? Ha sido tradicionalmente y es todavía el guardián, el custodio del activo financiero de la compañía, el CISO es el custodio, el guardián del activo tecnológico y del dato. Y teniendo en cuenta que muchísimas compañías digitales no tienen activos físicos. O sea, vemos a compañías hoy con capitalizaciones de miles de millones que no tienen activos físicos, que no tienen lo que se dan en el sentido, ¿no? Propiedades, edificios, no, lo que tienen es datos. Entonces, el guardián de ese dato, pues como preciso, ¿no? Como guardián de ese dato, pues evidentemente es una función que tenemos, ¿no? Que está elevada y todavía tenemos que elevarla más a esos comités de dirección, ¿no? Y hacernos responsables de esa parte. O sea, al final, la información o el dato todavía no lo aparece muchas veces en el reporte, bueno, todavía no aparece en el reporte financiero de muchas empresas, ¿no? Pero aparecerá porque tiene un valor indudable. Cuando compañías digitales compran otras por miles de millones, compran una aplicación, ¿no? Compran
todos los datos que esa aplicación tiene, ¿no? Entonces, eso, antes o después, aparecerá en el balance de las compañías. Somos guardianes de una parte importante del balance financiero y económico de las compañías, del futuro de las compañías, al fin y al cabo, ¿no? Sois los guardianes de un activo que además creo que en la evolución y los procesos de transformación digital que están teniendo las compañías, sin duda alguna, es la piedra angular de ese proceso de digitalización e incluso, ¿no?, de cómo se está modificando el entorno productivo y la dependencia de la tecnología con respecto a las compañías, ¿no? En ese nuevo paradigma del mundo hiperconectado, vosotros, qué decir, ¿no?, de un hospital con todos los equipos de diagnóstico, de tratamiento, está todo absolutamente interconectado. Por un lado, como bien decías, el activo, el dato, ese petróleo, ¿no?, del siglo XXI, pero por otro lado, la dependencia, desde un punto de vista de la productividad de las compañías, ¿no? Exacto. Sí, y de las productividad de las compañías, y al final de un riesgo que, si lo ves a un nivel muy macro, de un riesgo incluso a nivel de sociedad. Es decir, todo está conectado, evidentemente, ¿no? Las compañías, pues abrimos canales digitales, porque el mundo es digital, porque todos vamos, tenemos menos tiempo para hacer cosas, pero queremos que sea más de calidad. Y eso pasa por tener a las compañías más cerca con canales digitales, con aplicaciones, con cosas que te hagan fácil la vida, que sean capaces de predecir lo que necesitas incluso antes que se lo digas, ¿no? Y eso pasa por tener datos, gestionar el dato, exponer a sistemas, APIs, aplicaciones, pero claro, de manera totalmente segura, ¿no? A nivel de sociedad, claro, ya estamos conectando todo. Ya hablamos de Smart Cities, hablamos de coche conectado, hablamos de Industria 4.0, hablamos de automatización, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de LLMs, o sea, evidentemente también la sanidad, ¿no? Entonces, claro, hay un riesgo macro, ¿no? Muy macro, que en el entorno tan loco de mundo que vivimos últimamente, esperemos que no, pero es de esperar, podemos pensar que un riesgo, una ciberamenaza materializada a nivel global puede llegar a parar un país, sin duda, una industria, un sector completamente, ¿no? Por esa dependencia que tú comentas de la tecnología. Entonces, claro, nadie se escapa, es fundamental. Yo muchas veces lo digo, o sea, muchas veces no somos conscientes, seguramente nuestra generación todavía no, de que quizás uno de los mayores retos que enfrentamos como sociedad en el siglo XXI. Estás escuchando Conservas Guillén. Toda esa transformación, incluso de los hábitos de consumo, ¿no? Hablabas de la omnicanalidad, de cómo estamos consumiendo desde ocio hasta compras, hasta cualquier servicio sanitario. Totalmente. De cualquier tipo, ¿no? Eso exige unos procesos de transformación y una dependencia de la tecnología, que además aquí es donde yo creo, y vamos a saltar un poco a la importancia, ¿no?, de por qué la ciberseguridad se debe incorporar en esas mesas donde se toman las decisiones de negocio, porque además la ciberseguridad, si no se incorpora, en mi opinión, en fase de diseño de cada uno de estos servicios y en cada uno de estos análisis, vamos tarde. Y creo que además, y esto para mí es fundamental, ¿por qué quería hablar contigo? Porque después de esa conversación que tuvimos, me quedó muy claro que Bupa Sanitas se lo toma muy en serio y además la ciberseguridad es un activo, porque además es un activo que es un habilitador también, seguramente que os permite ganar en competitividad con respecto a otras compañías del sector. Y me hablabas, ¿no? Oye, no solamente es que tomemos las decisiones en el board, yo defiendo mis proyectos, mis resultados, mis analíticas, mis KPIs, es que además ibas más allá, ¿no? Un poco, cuéntame de qué otras cosas hacéis alrededor del board con respecto a tu rol de ciberseguridad. Sí, o sea, efectivamente, aparte de todo lo que comentas, ese entorno de KPIs y contar el avance del plan, la estrategia, es, oye, todo esto está muy bien, pero ¿qué pasaría si? O sea, al final la seguridad total no existe, el 100% no existe. Algo muy importante es lo que hace el consciente del board, por cierto. Si algo pasa, tomas medidas, si algo pasa, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Estamos preparados? Entonces, en esa comida que comentas, que lo pasamos muy bien, por cierto. Por cierto, sí, es cierto. Muy bien. Hablamos de, oye, la importancia de prepararse, de ejercitarse, de la ciberresiliencia, ¿no? Esto es un paso más allá de madurez, porque, claro, exige a la Función de Seguridad y al Consejo ponerse en un modo incidente, en un modo ha pasado algo y qué vamos a hacer, y a tomar decisiones que van a marcar el futuro de la compañía. Sí. No solo en incidentes, sino qué va a pasar más adelante, qué decir si es cotizada, ¿no? Entonces hablamos en la comunidad de la importancia de los ciberejercicios. Cómo gestionar, ¿no?, en ese concepto de comité de crisis. Exacto. Simular cómo vamos a responder como compañía si sufrimos un incidente. Eso es. La pregunta que te hacen es, oye, ¿esto
¿esto nos puede pasar a nosotros? Vamos mal. Porque claro, es decir, la respuesta es, pues mira, pues sí. Al final jugamos... Obviamente. Exacto. La pregunta es, oye, cuando algo nos pase, ¿sabemos qué tenemos que hacer? Claro. Esa es la pregunta que dices, bueno, aquí hay un consejo, oye, aquí hay un nivel de madurez ya elevado. Claro. O sea, ya saben, entonces estamos en lo siguiente. Entonces empezamos a hacernos esa pregunta. Y la respuesta era, oye, pues tenemos que ejercitarlo. Tenemos que hacer ciberejercicios, ejercicios de simulación. Entonces, ¿cómo lo combinamos? Empezamos pues, en 2016 en Sanitas y entonces lo hemos ido elevando a nivel de la región y este año hemos hecho el ejercicio a nivel de grupo, con el board global de la compañía. Consejo delegado, todo el board, tanto con el comité ejecutivo y con el consejo, que son ámbitos distintos, pero igualmente interesados, ¿no? Claro, primero es cómo llega, o sea, cuando empiezas el ciberejercicio, realmente eso es el resultado de muchas cosas que han tenido que pasar antes. Es decir, claro, tú no puedes llevarles una situación de ciberejercicio simulado sin antes haberles preparado muchísimo. Claro. Muchísimo. A nosotros literalmente nos llevó 5 meses aproximadamente definir un poco quién iba a participar. Ahora hablemos de quién participa, quién y cómo fue, ¿no? ¿Cuál es el contexto del ejercicio? ¿Qué información necesitan antes? Claro, tienes que moverte un ámbito de tengo que darles información para habilitarles a qué decisiones más o menos tomar sin darles el contexto del ejercicio. Porque, claro, esto es un examen, pero no te va a dar las respuestas. Quiero ver por dónde vas, ¿no? O sea, hay que modular, ¿no? El alcance, incluso hasta la terminología y los elementos que se van a medir y que se van a ejercitar, entiendo, ¿no? Exacto. Porque en un ejercicio tienes que generar tensión. Sí, claro. Tensión sana, pero tensión. Porque quieres que sientan esa tensión. Y esto es bastante jorobado, porque hablamos de la gente más senior en la organización. Una responsabilidad brutal. Sí. Y tienes que generarles tensión de algo de lo que no saben muy bien. Y además van a tener que tomar, y tienes que hacerles conscientes, en esa preparación que te decía que nos llevó unos buenos 5 meses, tienes que hacer conscientes de que no van a tener toda la información para tomar decisiones. O sea, tú fíjate, te estás diciendo a un consejo que te va a generar una situación de tensión, de algo que no controlas muy bien, que vas a tener que tomar decisiones en base a información parcial, claro. Y a veces rápidas, porque la crisis evoluciona y no lo controlas. No controlas el 100%. Se aparece en prensa, se aparece tal. Ostras, manejar eso es complicado, ¿no? Pero es absolutamente fundamental. Porque lo último que quieres que pase es que todo eso ocurra en un accidente real. Sí, claro, porque al final puede haber una parálisis que además, hemos hablado muchas veces, ¿no? Yo creo que para mí el éxito, la vara de medir del éxito o el fracaso más absoluto en la respuesta a un incidente es el tiempo. Exacto. Con lo cual, no tienes tiempo para pensar, analizar, no, claro, entiendo que es muy importante, ¿no? Sí. Que además parte del ejercicio sea medir cómo vamos a responder y cuánto vamos a tardar en hacer qué cosas, ¿no? Exacto. Y fíjate, qué decisiones tomar y qué decisiones no tomar. Porque también es mucho... O sea, al final, tú cuando defines, todo el mundo seguro que nos oye y trabaja en compañías grandes, pues tienes un plan de respuesta ante incidentes, planes de continuidad, hay necesidades regulatorias que te obligan a tener, lo tienes, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando llega un incidente, nada va a ir como el plan. No. Nada va a ir como el plan. No. O sea, eso lo tenemos todos claro. Nada, porque el plan es una guía y hay que tenerlo claro, ¿no? Entonces van a pasar cosas que te van a sacar del plan, 100%. Entonces es importante saber que el plan es una guía, repito, que no vas a poder seguirlo paso a paso y que es tan importante saber qué decisiones tomar y cuándo tomarlas, como qué decisiones no tomar. ¿Qué decisiones no tomar? Es decir, hay caminos que no hay que coger. Por ejemplo, ¿qué te pide el cuerpo durante un incidente de soportar? Oye, desconecta, tira el cable. A lo mejor no tienes que tirar el cable. No es lo primero que tienes que hacer, porque eso te va a evitar tener información muy relevante que vas a necesitar después. Sí, como para hacer un análisis forense, si has roto la cadena de... Por ejemplo, sí. Exacto. Entonces, hay qué decisiones tomar, qué decisiones no tomar. Entonces, como te decía, el contexto es ese. Tenemos que ejercitar, medir nuestra respuesta ante un ciberincidente, lo cual requiere la gente más senior de la organización, llevarles a un punto en el que sientan cierta tensión de que, ostras, esto es grave, y son ellos los que tienen que tomar decisiones. Entonces, ese es el contexto que nos movemos. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Toda esa preparación de hacerles saber los procedimientos, hacerles saber qué decisiones tomar o no tomar, hacerles saber del entorno también regulatorio en el que te mueves, porque hay cosas que tú puedes querer hacer
o no hacer, pero el entorno te va a llevar, tienes exigencias regulatorios de del reporte, regulador, exacto, tiempos de reporte, tiempos tal. Y sobre todo, que lo que al final les interesa a ellos es esto cómo impacta el negocio al día a día. Porque al final tú estás, y ahora estamos en una mesa, ¿no?, de consejo, de dirección, en la que llegado la crisis, pues aquí hay gente muy importante, ¿no? Pero mientras estamos hablando de todo esto, fuera de las oficinas ocurren cosas. Claro. Y en un sector, especialmente como el nuestro, salud, pues imagínate, ¿no? Podrían ocurrir cosas como, pues no puedes atender a los pacientes. ¿Cómo que no puedo atender a los pacientes? Hablamos de situaciones... A lo mejor el servicio de urgencia se paraliza. Exacto. Entonces, las vidas de nuestros clientes se pueden ver afectadas. Exacto. Madre mía. O una industria, pues se paraliza. O una, no sé, una empresa de energía, pues tal. Entonces, y eso está pasando fuera de aquí, mientras estamos aquí hablando, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que el impacto sea el mínimo posible? En nuestro caso, pues ¿cómo hacemos que podamos derivar operaciones? ¿Cómo activamos procedimientos alternativos, manuales? ¿Cómo hacemos que nuestros pacientes, primero, no sientan esa incertidumbre? En un caso de crisis, todo se gestiona internamente. Lo peor que te puede pasar es que eso se traslade a los pacientes o a los clientes, que sientan esa incertidumbre. Entonces, tienes un problema reputacional. Ya hablamos del problema reputacional que te supone la crisis. Tienes que manejar todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un poco el contexto, ¿no? ¿Quién participa? Porque dices, Sí. quizás hay mucha gente que no tiene por qué saber cómo está organizado un comité Sí. de dirección, Sí. ni qué departamentos o qué servicios de la empresa están Sí. representados en el comité de dirección. Sí. Pues mira, nosotros tenemos 3 niveles. Un nivel más operativo, Ajá. que suele estar representado por áreas de tecnología y comunicación externa, que eso básicamente son pues, los técnicos que están en la recuperación de la parte tecnológica o en redes sociales y medios, si esto escala a la parte ya más, pues más externa, Opinión ¿no? pública, etc. Exacto. Luego tenemos un Silver, que son, pues, digamos, un equipo ya responsable con gente de negocio, que son los que son capaces de entender y hacerte saber el impacto que está habiendo en el día a día del negocio. Oye, mira, todavía no hay impacto. Oye, mira, no, se me está acumulando gente en un centro, o estamos dejando de poder atender no sé qué operación, estamos dejando tal... Son los que te hacen esa conexión con lo que está pasando. El servicio real del negocio. Exacto. Y luego tenemos el Gold, que básicamente ya es el consejo, son los miembros más senior de la organización. ¿Quiénes son estos? El consejero delegado, básicamente, el director financiero, porque habrá que tomar decisiones también de inversión presente o futura. Sí. Y luego tenemos áreas de comunicación externa, o sea, la persona más senior que lleve toda la parte reputacional y de compañía, para ser capaz de preparar a los ejecutivos por si en un momento dado son llamados a los medios, son los que hacen la primera barrera, ¿no?, en caso de que esto escale a medios. Áreas de recursos humanos, porque no nos olvidemos de los empleados. Claro. Hablamos también del impacto que supone en clientes, en operaciones, pero también tenemos empleados. Claro. Y los empleados, en un caso de incidente, tienen que saber exacto, tienen que saber qué está pasando, porque los empleados también son tu primera línea de defensa. Es decir, cuando te encuentras que un incidente te impacta en la operación, el cliente o el paciente que está en un centro va a hablar con la persona que está detrás del mostrador. Claro. Si esa persona no sabe qué está pasando o hay mensajes confusos, todavía la bola se incrementa. Aparte de que no puedes tener los empleados sin saber qué está pasando. Entonces, área de recursos humanos, fundamental. Recursos humanos y comunicación interna. Bueno, la parte de comunicación interna, normalmente, en nuestro caso está dentro del área de people, hay áreas que lo tienen también dentro del área de comunicación, y es externa e interna. Pero bueno, empleados y comunicación interna. Tecnología. Fundamental. O sea, en un ámbito de crisis tecnológica, lógicamente, es el que tiene que... Primera línea de batalla exacto, y de ejecución y de... Exacto, de saber pues, la tecnología, de ser capaces de comunicar oye, qué nos ha pasado, qué sabemos, qué no sabemos, y qué está trabajando el equipo. Son los encargados de traducir lo que esos equipos técnicos, equipos bronze que decía, al comité de dirección, ¿no? De transmitirles esa certidumbre y decirles qué estamos haciendo con incertidumbre, porque repito, no vamos a saberlo todo en las primeras horas. No, claro, yo creo que tan importante es gestionar la incertidumbre de cara a tus clientes, inversores y la opinión pública, como también la incertidumbre hacia adentro, ¿no? Que tus empleados sepan qué está ocurriendo, qué se está haciendo y qué tienen que hacer, ¿entiendes? Exacto. Claro. Y que ellas también que tienen que comunicar si son preguntados. Porque en un caso de un incidente... La transparencia es fundamental. Exacto, la transparencia es fundamental de aquello que sabes, pero si intentas comunicar
de algo que no estás seguro y luego se te vuelve en contra porque lo que transmite es incertidumbre, ¿no? Entonces esas áreas clave. Áreas que también son de soporte, bueno, áreas de riesgos, evidentemente. Claro. Que son bueno, los que también en nuestro caso, ¿no? Ahí depende de la compañía, ¿no? Sí. Nosotros tenemos un ámbito regulatorio importante en las aseguradoras que gestionamos. Entonces, claro, evidentemente el regulador es otro stakeholder a gestionar, ¿no? Y ellos lo que te van a pedir es, oye, infórmame qué está pasando. O sea, quiero saber qué está pasando. Reguladores, pues Agencia de Protección de Datos, se puede haber impacto en datos, ¿no? En la Dirección General de Seguros, en nuestro caso, o Banco de España, o CNMV, Comisión Nacional de Energía, lo que te aplique en función de la compañía. Quieren saber qué está pasando y qué estás haciendo. ¿Qué estás haciendo? Mi experiencia con ellos, cuando hemos trabajado con ellos, es buena. Ellos, repito, no son intrusivos, quieren saber qué está pasando y qué estás haciendo. Entonces, ahí tienes que tener área de riesgos y regulación. Áreas también que son potencialmente importantes, que nosotros tenemos incluido en nuestro plan de respuesta, son las áreas de property o de seguridad física también. Claro. En un caso extremo, un incidente, y ya lo estamos viendo, incidentes de, digamos, la amenaza híbrida. Un incidente ciber puede traducirse al mundo real. Es decir, lo que decimos, si una empresa, a lo mejor, pues, energía, deja de servir energía, eso tiene impactos, ¿no? Reales y visibles. Eso puede hacer que haya un descontento y que a lo mejor se te acumule gente pidiendo explicaciones y te genere un problema de seguridad física en un centro o en unas oficinas. Entonces, también áreas de seguridad física, ¿no? Para saber, oye, pues, qué hacer, qué decir y demás. Y si hay que habilitar métodos o centros de trabajo alternativos, también que estén ellos los que lo hagan. El área de compras también, en nuestro caso, también es parte del área de respuesta, por si hay que hacer compras adicionales, urgencias o hay que tirar de proveedores alternativos, ¿no? Y eso te diría que son las áreas más claves. Luego, evidentemente, depende de la compañía, pues si el área de transformación o de digital está aquí y allí, pero fundamental. O el área de operaciones, perdón, que también se me olvidó comentarla. No, fundamental. Operaciones, fundamental. Igual, depende de la compañía, pero operaciones. Es decir, los clientes van a llamar a un contact center. Si ven que hay una noticia que afecta a una compañía, te van a llamar. Es decir, el área de operaciones pues también tiene que ser capaz de dimensionar para ser capaz de cubrir esa demanda. Lo peor que te puede pasar es que de repente veas tu compañía en las noticias, Dios no lo quiera, y los clientes llamando y que no le puedan atender, porque esté a la espera 20 minutos. Eso añade más incertidumbre. La bola de nieve se está haciendo, en base a esa incertidumbre que has comentado al principio, cada vez más y más grande. Imagínate la relación con los accionistas, cómo responde una empresa pública cotizada, cómo responde además la acción. Claro, obviamente es fundamental controlar todo esto, ¿no? Totalmente. Y te diría que eso es un poco el entorno, ¿no? Al que, bueno, de personas a las que tienes que ¿Y qué habéis aprendido, Iván? Un poco, porque entendemos que primero estresáis, dibujáis o acotáis el entorno en base a un lenguaje común que puedas utilizar para poder transmitir ese ejercicio como si fuera una simulación real. Evidentemente, todos y cada uno de las tomas de decisión y capacidades productivas de la compañía están involucradas. ¿Qué habéis aprendido en este proceso? Nos quedan 3 minutitos. Que quieras un poco compartir con los oyentes a modo de lecciones aprendidas, incluso a modo de ejemplo o consejos, si alguien lo quiere interpretar como tal. Estás escuchando Conservas Guillén. Yo lo primero es no dar nada por supuesto. Me explico. Cada una de las áreas que he comentado tiene una visión de la crisis. Pues uno tiene una visión tecnológica, otro tendrá la visión de la operación del negocio. Entonces, muchas veces nos ha pasado en esos ejercicios, llevamos a la mesa, oye, pues ha pasado esto, entonces, pues nada, pues la conexión con el director activo, entonces, no sé de qué me estás hablando. Es decir, no es por supuesto, o sea, no saben muchas veces cómo otras áreas, no saben cómo funciona. La dependencia incluso, ¿no?, de los procesos y la tecnología, ¿no? Exacto, no saben cómo todo encaja, ¿no? Entonces, mensajes muy sencillitos, muy sencillitos. Nuestros clientes no pueden validarse a través de la aplicación, sin complejidades, ¿no? Claro. Lo primero, clarísimo. Lo segundo, ser transparente, es decir, lo que sabemos, lo sabemos, pero si lo sabemos, lo sabemos. Y lo que no sabemos... También lo decimos, no lo sabemos. No lo sabemos. Claro. Estamos trabajando en ello, como decía aquel, estamos investigando. Si creemos que el plazo razonable son 4 horas, 8 horas, 16 horas, vamos a decir, pero si no, seamos claros, porque esos mensajes luego van en cascada. Entonces, súper claros. Luego, otra parte, bueno, tercera parte fundamental, dejar traza de las decisiones que se toman. Porque también muchas veces en las crisis vamos en círculos. Hablamos de lo mismo todo el rato. Sí, por aquí ya hemos pasado, ¿no? Por aquí ya hemos pasado. Ya hemos decidido eso. 3 iteraciones. Exacto. De hecho, como han comentado los miembros más senior de la organización, pero quizás una
de las personas más relevantes en la sala es una persona que está ahí como en la esquina, Secretario, en una silla ¿no? aparte, exacto, con un papel y boli, Levantando acta. levantando acta. Según esa persona sí. más importante. Interesante. Porque, de verdad, esta decisión ya la hemos tomado. Lo siguiente, y evitar hablar muchas veces Sí, de lo salir- mismo. salir de esa dejar espiral. traza, exacto, dejar traza de esas decisiones. Que hemos aprendido, también fundamental. Y algo también muy, muy importante me parece muy táctico, ¿no? Pero de verdad que en estos casos es ser capaz de llegar a la gente. Es decir, las crisis, por desgracia, no pasan los martes Tener a las esos de la puentes, mañana. ¿no? Esas líneas de comunicación, quizás, ¿no? Exacto, pero a nivel muy, muy operativo. Es decir, ser capaz de, muchas veces dices, no, es que, sí, pues habría que llamar a no sé quién. ¿Tienes su número? No, está en el sistema. Pero en el sistema. Anda, entonces, ¿cómo? Ostras, ¿y ahora qué hace? Entonces, estas preguntas que a veces parecen muy nimias, Sí. hay que tenerlas bien documentadas, ¿no? Entonces, tener mejor un grupo de chat, algo en el que todo el mundo esté y sea capaz de llegar a ellos en tiempo real. Porque digo, nos ha pasado. Se nos ha pasado que muchas veces dices, siempre hay que hablar y no se has llegado a esa persona. O esa persona, pues, tenía silenciado el chat o no lo incluyeron o tal. Fundamental también entenderlo. Yo entiendo que además, y a modo de conclusión, ¿no? Quizás lo que además ocurre debe ser muy enriquecedor la visión holística que empiezas a tener de cómo funciona la compañía Sí. por cada una de esas visiones Sí. parciales Sí. que tiene cada uno de estos stakeholders que has comentado, ¿no? Totalmente, totalmente. Ahí te das cuenta cómo funciona la compañía. En ese momento te das cuenta cómo funciona la compañía. Para mí ha sido brutal, enriquecedor todos estos años. Y como digo, este año hemos hecho el de a nivel grupo y ha sido muy enriquecedor ver pues eso, ¿no? lo que les preocupa y ver desde dentro cómo funciona, ¿no? La verdad que ha sido brutal. Y fíjate, hicimos el ejercicio de manera muy teórica, generamos esa Tensión. tensión sana, pero tensión al fin y al cabo. Sí. Algunos veías cómo les cambiaba la cara, ¿no? Sí. Cuando ibas diciendo lo que había pasado, todo en un plano 100% teórico, decía, nos ha pasado esto. O sea, veías cómo les cambiaba la cara, pero nos pidieron más. O sea, después del ejercicio, el consejero delegado nos dijo, oye... Sí, eso está muy bien, pero... Exacto, Qué fenomenal, bien. pero el año que viene primero quiero 2 ejercicios. No uno. Ahora quiero 2. Bien. Y quiero que esa tensión se siga palpando y que me lleve a ese punto de tomar decisiones difíciles, ¿no? Porque yo quiero ser capaz de verme expuesto a eso antes de que sea un caso real. O sea, que es, como conclusión diría que la gestión de una crisis es, la simulación de la gestión de una crisis es el siguiente paso en madurez. Todos debemos ir ahí. No ¿nos puede pasar o no? Cuando nos pasa, ¿qué vamos a hacer? Espera que os lo cuento. Hay que invertir mucho tiempo en prepararles, Sí. qué es la crisis, qué va a pasar, qué decisiones van a tener que tomar, no vas a tener toda la información, que estén cómodos con la incertidumbre. Claro. Esto es muy difícil. Hay que hacerles Sí. ver eso. Y segundo, o tercero, traer a la gente adecuada y bueno, pues ser capaz de hacerlo regularmente. Y es el reto que tenemos todos, yo creo, como compañía. Pues yo creo que, bueno, en primer lugar, enhorabuena, porque es cierto que es un paso adicional de madurez Sí. de cómo hay que gestionar los riesgos de ciberseguridad en un entorno operativo, Sí. en esa visión holística global de una compañía. Ya me contarás más adelante qué Sí. tal los siguientes ejercicios, que además seguro que es un proceso de continuo Totalmente. aprendizaje Sí, sí. muy enriquecedor. Y bueno, vosotros, compañeros y amigos que nos estáis escuchando, espero que os haya servido esta conversación entre amigos para algo útil. Me tenéis a mí para contactarme, por supuesto a Iván Sánchez le podéis buscar en redes, que es un tío encantador y siempre accesible, por si queréis Muchas que gracias. profundicemos. Poco más. Yo nada, lo dicho, muchísimas gracias, Raúl. Yo creo que lo hemos hablado muchas veces, hace muchísima falta seguir concienciando entre nosotros, a la sociedad, la importancia y bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias, enhorabuena y un verdadero gusto y privilegio ser parte de Conservas Guillén. Pues aquí seguimos con Conservas Guillén, ese concepto de radio enlatada, donde además, y lo digo siempre en la introducción, esto es para los paladares exquisitos, porque estamos hablando de un espacio muy gourmet, que espero que os siga gustando. Iván, muchísimas gracias. Nada, a ti por todo, Raúl. Un abrazo. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Nos ayuda a crecer y nos hace mucha ilusión cada nuevo seguidor. Green Giant green beans
Queridos oyentes, hemos visto hoy lo importante que es involucrar la ciberseguridad a nivel de comité de dirección. Creo que el ejemplo que nos ha traído hoy Iván, junto con sus lecciones aprendidas de cómo están involucrando a todos los miembros del comité de dirección y los distintos niveles de stakeholder en este ejercicio de respuesta a incidentes, lo explica por sí solo. Ya sabéis que me gusta cerrar el programa con una frase de Martin Luther King que me encanta. Siempre es el momento adecuado para hacer lo que es correcto. Muchas gracias. Esto es Conservas Guillem by Trend Micro. Hasta aquí el programa de hoy. Valley of the Jolly. Ho, ho, ho. Green Giant.